háblame de cómo nos afecta al ciudadano que ustedes, los productores, no tengan diésel. No es solamente que nosotros los productores no tengamos diésel. El diésel tiene un impacto sobre la economía que puede ser 3 veces mayor que el impacto que tuvo la gasolina. ¿Por qué? Todo el transporte de carga pesada requiere de diésel. Es decir, las gandolas para transportar los insumos a las unidades de producción son motorizadas por diésel. Nuestros tractores en las unidades de producción son motorizados por diésel. Los sistemas de riego que en algún momento fueron motorizados por luz eléctrica, gracias a la deficiencia de nuestro sistema eléctrico nacional, tuvimos que migrar a motores diésel. Es decir, que buena parte de los sistemas de riego dependen del diésel. Una vez que cosechamos, para llevar nuestras cosechas hacia las agroindustrias o hacia los centros de consumo, todo el parque de transporte, las gandolas y los camiones requieren del diésel. Pero a esto sí le sumamos las termoeléctricas. Las termoeléctricas son duales, gas o diésel, en su gran mayoría, pero conocemos las deficiencias de gas que hay en el país. Es decir, también necesitan del diésel. ¿Cómo impacta esto al venezolano de a pie, al consumidor? Pues es simple. Hoy en día, el venezolano solamente accesa al 40% de la dieta deseable. ¿Qué significa esto? Que accesamos solo al 40% de los requerimientos mínimos nutricionales que tiene una persona. Buena parte de la población está en desnutrición o en subnutrición. Si accesamos solo al 40%, pues la mitad de eso viene de la producción nacional. 20% de la dieta deseable sale de la producción nacional. Sin diésel no vamos a poder sembrar, no va a poder trabajar nuestra agroindustria, no vamos a poder transferir los alimentos hasta los centros de consumo. ¿Qué significaría esto? Que está en riesgo entonces la mitad de los alimentos a los cuales accesa el venezolano. Pero no solamente es el impacto sobre la dieta del venezolano, es que en 17 estados del país la primera actividad económica es la agricultura y es la ganadería, es el sistema agroalimentario venezolano. El sistema agroalimentario está presente en 80% de las economías regionales y 30% del empleo total formal que existe en el país depende del sistema agroalimentario venezolano. ¿Qué significa esto entonces? Que si no hay diésel para trabajar y si comienza a paralizarse paulatinamente el sistema agroalimentario venezolano, no solamente va a faltar el alimento en el plato del venezolano, es que van a comenzar a escasear los empleos en esos 17 estados del país cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería. Ahora, ¿qué pasa? En este momento creo que dijiste que estaban recogiendo cosecha y preparando terreno para sembrar. ¿Qué pasa con lo que no se saca de los campos porque no hay diésel? ¿Se pierde? ¿Ustedes la utilizan para alimentar, digamos, animales? No, se pierde. Lo que no se cosecha se pierde. En la agricultura los tiempos tienen que ser perfectos. ¿Por qué referimos a tiempos perfectos? Si tú tienes una lechuga lista para cosecharla hoy, tú no puedes esperar 15 días o un mes para cosecharla. En un mes esa lechuga se va a ver descompuesto. El tomate está listo para cosecharlo hoy, no dentro de un mes. Mismo caso de la cebolla. O las hortalizas verdes, cilantro, perejil, cebollín, celery. Y cuando vas a sembrar, tú tienes que sembrar, por ejemplo, ahorita vamos a comenzar en 15 días el ciclo de siembra más importante del año, que es el ciclo invierno, el que se inicia con las lluvias, cuando se siembra el maíz para la arepa del venezolano. La siembra de maíz tiene que comenzar en 15 días, tiene que comenzar cuando comiencen las lluvias, no puede comenzar 30 días después, no puede comenzar 60 días después. ¿Por qué? Porque probablemente 60 días después o 30 días después ya haya llovido tanto que simplemente la maquinaria no puede entrar a los campos a acometer sus labores. O probablemente nos vaya a faltar al final de la siembra esa lluvia que ya no va a estar, que ya no nos va a acompañar. En agricultura los tiempos son perfectos. Las vacas se ordeñan todos los días. La producción de leche tiene que salir todos los días de las unidades de producción hacia las industrias lácteas. Tú no puedes decir a la leche o a la vaca, espérate 15 días o 30 días para ordeñarte. Eso se produce todos los días. De tal manera que el impacto que tiene la escasez de diésel sobre el sistema agroalimentario venezolano es realmente muy importante. Y por eso hemos dicho, estamos al borde del colapso y se requiere una solución urgente. La solución se necesita para ayer, ya para mañana va a ser tarde. No sé si me puedes hacer una comparación de lo que producíamos cuando tuvimos el tope de ese maíz que tú dices que es para la arepa y lo comparamos con la producción de hoy? Sí, por supuesto que sí.
Nosotros en Venezuela hoy en día producimos 20%, sembramos 20%, cultivamos 20% de lo que nosotros cultivábamos en el pasado. Podemos utilizar muchos ejemplos. En el caso del maíz llegamos a sembrar 700.000 hectáreas de maíz, hoy en día sembramos 150.000 hectáreas de maíz. En el caso del arroz superamos las 200.000 hectáreas de maíz. En este año 2020 sembramos 60.000 hectáreas de arroz, 220.000 hectáreas en el pasado de arroz, 60.000 hectáreas en el año 2020. En el caso de la caña de azúcar llegamos a tener 180.000 hectáreas, con lo cual se produjeron 9.600.000 toneladas de caña. En este momento estamos en torno a 60.000 hectáreas y produciendo cerca de 2 millones de toneladas de caña. Ahora vamos a ver esto en un horizonte de tiempo. Lo que hoy se produce de maíz equivale a ¿cuándo? ¿En qué año producíamos lo mismo? La producción de hoy en día de maíz equivale a la década del 70. Pero en la década del 70 probablemente éramos 8 millones de habitantes. Hoy en día somos cerca de 30 millones de habitantes. La cosecha de arroz de hoy en día equivale a la década del 70 también. Cuando éramos 8 millones de habitantes, ahora somos cerca de 30. Pero la cosecha de caña de azúcar equivale a la que había en la década del 60. Y la cosecha de frijol y de caraotas en este momento equivale a la que teníamos en la década del 40. Entonces, esto un poco para que se entienda. Nosotros tenemos casi 13 años de caída sostenida de la producción nacional. Del campo venezolano salía el 80% de los alimentos que necesitábamos en Venezuela. Y ese 20% que no se producía en Venezuela, que había que importarlo, pues con exportaciones que salían del campo venezolano, generábamos la mitad de las divisas que se requerían para importar. Estoy hablando del año de 1998. En este momento, del campo venezolano solamente sale el 20% de la dieta deseable o del consumo deseable de todos los venezolanos. Repito, esto afecta al plato del venezolano, pero también al empleo en esos 17 estados del país, cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería. ¿Por qué solo el 20%? ¿Hacen falta que semillas, préstamos bancarios? ¿Qué hace falta para sembrar más? Hace falta una política orientada al estímulo de la producción nacional y de lo hecho en Venezuela. Hoy en día no tenemos un marco jurídico que respete a la propiedad privada. Sin seguridad jurídica, ¿cómo atraes la inversión? 6 millones de hectáreas que se expropiaron, que producían alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos, que hoy no producen nada. ¿Cuántas expresas fueron tomadas por el Estado o expropiadas o expoliadas por el Estado y qué producen hoy? Tomamos un ejemplo, Agroisleña, aquel aliado del productor agropecuario, que es hoy en día Agropatria. ¿A qué productor apoya Agropatria? ¿Y a cuántos productores apoyaba y financiaba y daba sustento a aquella Agroisleña? Sistema financiero, no hay financiamiento bancario. No existe financiamiento bancario para los sectores productivos. Venezuela llegó a tener 1.500 millones de dólares en financiamiento para el sector agrícola nacional. Hoy en día, el financiamiento total, la cartera de créditos total de la banca es cercana a los 100 millones de dólares. Y para el sector agrícola, 20 millones de dólares. 20 millones de dólares contra 1.500 millones de dólares. ¿Cómo sacar adelante un país así? Con expropiaciones, con industrias expropiadas que hoy en día no apoyan a la producción, donde no tenemos un sistema financiero que nos respalde. ¿Cómo sacamos adelante la producción sin energía eléctrica, sin diésel, con escasez de gasolina, con invasiones de fincas que persisten y con una delincuencia desatada en todos los estados del país? Los errores de política que se han cometido en Venezuela han destruido la producción nacional de alimentos, así como han destruido la economía del país. Hoy en día la economía de Venezuela es 20% de lo que fue. ¿Soluciones a corto plazo? En el caso específico del diésel, hemos propuesto 3 medidas. Primera instancia, parar la exportación de diésel. Vemos como todos los meses salen 3, 4 o 5 buques hacia otras naciones, no importa cuál nación. Primero se atiende la casa y después se ayuda al vecino. Hay que paralizar de facto la salida de diésel a otras latitudes. Hay que recuperar nuestras refinerías. ¿Cómo es posible que Venezuela tenga 1.303.000 barriles de capacidad instalada de refinación y estemos operando al 10% de nuestra capacidad? Venezuela exportaba crudo y exportaba derivados del crudo y que hoy en día la producción ni siquiera alcance para abastecer al consumo nacional. Y la tercera medida que hemos propuesto es que si hay escasez, hay que administrar esa escasez. Hay que atender en primera instancia a los sectores prioritarios. Salud, sin lugar a dudas, estamos enfrentando una pandemia. Alimentación, el venezolano necesita comer 3 veces al día y tenemos que paralizar de inmediato
de inmediato el que se le entregue diésel a quien no lo necesita. Si existe bachaqueo es porque usted le está entregando el combustible a alguien que no lo necesita. Si usted le entrega el combustible al transportista, el transportista puede andar su gandola o su camión. Si usted se lo vende a un productor, el productor lo usa para su tractor y para producir alimentos. Y si usted se lo da a la agroindustria, lo usa para transformar esa materia prima en alimentos. Si se está bachaqueando, es porque usted se lo está entregando o se lo está vendiendo a quien no lo necesita. Esas 3 medidas: parar exportaciones, recuperar capacidad instalada en nuestra refinería y atender los sectores prioritarios.